correspondería a quienes ejercitamos como una profesión el periodismo, la comunicación para las grandes masas, la comunicación con el aval del respeto y la credibilidad ciudadana. Y esa pieza o adherente fundamental tenemos que incorporarlo en este momento en que el país está analizando una instancia bastante controversial y conflictiva para el Ecuador de la comunicación y de la institucionalidad democrática. Así es que recibo con beneplácito a Javier Montenegro de Diario Expreso, recibo al periodista Gonzalo Ortiz Crespo y recibo también al periodista Lolo Echeverría. Esta trilogía de comunicadores sociales y opinadores de fuste van a tener la bondad de describir esta coyuntura y estos cuestionamientos a un periodo donde se está aperturando un boom de carácter minero, con el descubrimiento de una de las minas más significativas e importantes, no valoradas, no cuantificadas, porque todavía el desarrollo indagatorio o de prospección, o como se llame en lenguaje minero, no ha terminado de cumplirse. Pero el Ecuador, según Plan B, está a las puertas del boom minero. Las cifras que proyecta el gobierno, señores oyentes, y las grandes mineras en el Ecuador son multimillonarias, como me escuchan. Por eso la contemplación también ya de otro carácter, de otra connotación que los organismos internacionales de desarrollo, que los organismos que imperan en la revisión de los espectros financieros de todo el mundo, de todo el planeta, nos están viendo con ojos bondadosos y ya con otras características de tratamiento, por decirlo de alguna manera. En estos meses van a entrar en operación proyectos estratégicos Mirador, Fruta del Norte. Se ha descubierto también el proyecto Cascabel, uno de los más ricos, el más grande del mundo. No estamos exagerando. Y mejor tenemos que ser bastante conservadores en este sentido, porque vamos a ganarnos afectos desmesurados y que pueden instalar a gente que viene interesada por otras prácticas y no precisamente por nuestro desarrollo. Pero ya estamos viendo el tratamiento que reciben nuestras autoridades financieras y monetarias del país. Un oficial de la policía se dirige a los mineros ilegales reunidos en torno a la mina de Buenos Aires. Describe la redacción de Plan B. Horas antes, la fuerza pública, con apoyo del ejército, había cerrado los accesos a la mina en busca de armas y de material mineral ilegalmente obtenido. Días antes se habían reportado 4 heridos, varios muertos en un enfrentamiento armado en la mina más conflictiva del país. Buenos Aires es un asentamiento ilegal donde entre 2.000 y 7.000 personas de más o menos 14 nacionalidades han construido una especie de campamentos provisionales, unas ciudades de plástico.
Miles de toneladas de material salieron de esta mina y cruzaron impunemente todos los caminos del Ecuador hasta llegar a las procesadoras de mineral en el sur del país. En convoyes, como revela una alta fuente oficial, iban encabezados por una camioneta de doble cabina con hombres armados, los cuales llevaban $40,000 cada uno para repartir a las autoridades en el camino. Estamos describiendo apenas una crónica de Plan B. Rodeado por hombres armados del GIR, el oficial de la policía habló así a los mineros ilegales: estamos aquí para protegerles a ustedes en lo físico, por la depredación del medio ambiente, porque puede haber accidentes, pero también por la presencia de delincuentes que están aprovechándose y que están en condiciones infrahumanas explotando el trabajo de muchos de ustedes. Por eso es mejor legalizar que hacer minería ilegal. Mucha gente les confunde y les habla de minería artesanal. No hagan caso. No hagan eso. Lo que hay es una minería ilegal de cualquier forma. No hay una actividad que contemple los pasos adecuados que deben experimentarse y seguirse. Todos están cometiendo delitos de cualquier forma, y eso es penado por el Estado. Hay que buscar el mecanismo para acercarnos a los tomadores de decisiones. Nosotros no somos tomadores de decisiones. Nosotros estamos reaccionando como policía por pedido del Estado y tratamos de garantizar libertades y derechos. Queremos garantizar lo de todos ustedes. Pero aquí hubo ya un enfrentamiento a bala. Tenemos muchas personas con heridas graves. Una persona ha perdido la vida. Y hay comentarios de que hay más cadáveres en la zona. Y por eso estamos aquí, con gente de criminalística para hacer un rastreo. Si nos ayudan con información, mejor todavía. Nosotros vamos a hacer una revisión rápida porque no podemos hacer más. Ustedes conocen, los expertos en este territorio son ustedes, no nosotros. Si nos ayudan con información, muchas gracias. Se acabe esta tarea y saldremos. Pero tenemos la obligación de informar lo que está ocurriendo acá y no sabemos cuál será la siguiente respuesta del Estado, que puede ser múltiple, decía el policía. No lo sabemos. Por eso invito a las personas vulnerables que vayamos haciendo una evacuación organizada. Nosotros no venimos a combatir acá. Venimos a persuadirles de los riesgos al que están expuestos. No se ha definido ninguna otra actividad, pero el Estado, estoy seguro, colocará alguna política social respecto de la cantidad que tiene aquí ganas de trabajar y que quiere prosperar. De eso estamos absolutamente al corriente. Estamos absolutamente conscientes. Yo con los dirigentes puedo crear una red de información para tenerles informados, para manejar información. Porque hoy mismo nosotros
nos regresamos y vamos a construir un informe y vamos a documentar lo que estamos viendo. A nosotros nos duele mucho lo que está pasando aquí. Somos seres humanos igual que ustedes. Lo único que tenemos es una obligación con el Estado por nuestro trabajo, nada más. ¿Alguien tiene una pregunta?, decía el oficial policíaco. A nosotros nos duele mucho lo que están pasando aquí. Somos seres humanos. Esto como que encuadramos. Igual que ustedes. Seres humanos igual que ustedes. Lo único que tenemos es una obligación con el Estado por nuestro trabajo, nada más. Alguien tiene una pregunta repetida. Un minero de Buenos Aires, dirigente, tomó enseguida la palabra y con la ayuda de un altoparlante comentó así al oficial. Compañeros mineros, contestando al compañero de la Policía Nacional, desgraciadamente ayer hubo compañeros heridos que yo mismo los rescaté. Les inyecté dándoles primeros auxilios, dándoles una inyección para el dolor. Les enviamos para afuera para que se hagan atender. Esto que estoy leyendo grafica las circunstancias de las últimas horas y de los últimos días en que se han desempeñado los sectores en busca de minerales preciosos que han estado por centurias o por miles de años en los flancos de esta elevación que tiene la misma denominación que la capital de la Argentina, pero que allí no hay tan Buenos Aires que digamos, ni creo que los hubo cuando fundaron a la cabecera republicana de la nación argentina. Pero en fin, esto como para generar una especie de premisa de lo que nuestros compañeros periodistas van a comenzar a analizar, sin distorsiones, con la honestidad que debe caracterizarnos y la franqueza que debemos nosotros coadministrar en esta gesta periodística que va a durar muchísimo tiempo, de un reporterismo amplio, abierto, contundente, orientador y vertical en todos los valores supremos que capitalicen especialmente derechos, democracia, libertades y posibilidades y oportunidades para todos. Presento, señoras y señores, una vez más al señor doctor Gonzalo Ortiz, invitado especial de este programa, al periodista Javier Montenegro de Diario Expreso y al licenciado Lolo Echeverría que nos acompañan. Debemos partir de un ejercicio. Los cuestionamientos a la contratación pública, que vendría a ser el tema fundamental de esta entrevista compartida. ¿A qué estamos asistiendo, doctor Gonzalo Ortiz, como tema general y como premisa? Muy buenos días. Buenos días a Javier y buenos días a Lolo. Buenos días a los compañeros de panel y a la audiencia. Qué bueno que leíste esa extensa parte de la crónica, porque nos ubica en la acción que la policía y otras autoridades también judiciales tomaron en la Merced de Buenos Aires en estos días. Yo lo primero que quisiera decir es que fue una acción exitosa. Estamos siempre criticando las cosas que hace el sector público, pero aquí vale la pena decir que le salió bien. Es decir, utilizaron la fuerza solamente de manera disuasoria,
Tenían creo que 2.500 efectivos entre policías y militares ahí. Y eso sirvió para que la gente no tuviera una actitud de rebeldía y no se convirtiera en una guerra civil que podía haberse dado, ¿no? La gente salió. Y claro, hay la otra crítica, que se han demorado mucho, que ya se sabía. Pero bueno, sí, pero ahora lo hicieron y lo hicieron bien. Y creo que hay que cerrar esa zona. Porque, como vemos, ha habido un desarrollo increíble de la minería ahí, ha habido todo tipo de instrumental, de máquinas, incluso las chancadoras, que dicen con este verbo que se usa en el Perú para decir que se aplasta algo, que se destroza algo a golpes. Y ha habido una refinación más o menos elemental, pero que permitía extraer el mineral, el oro. Y eso, claro, podía convertirse en algo mucho peor si no se actuaba. Entonces yo creo que ha sido una acción policial exitosa, ahora hay que cerrar esas minas. Y entonces es lo que viene. La mina de Cascabel está más arriba y más adentro de eso. Esto parece ser la parte externa de una formación mineral muy, muy extensa, ¿no? Que es esta mina de Cascabel, que parece ser, como tú dijiste, la más grande del mundo en proporción. Hay siempre escepticismo respecto de las cifras, y es como en el petróleo, hasta que no se excabe, no se puede comprobar, pero todos los indicios muestran que se trata de una mina gigantesca. Entonces, esa mina es la que tiene que ser explotada de una manera técnica, de una manera que respete al medio ambiente. Las posiciones extremas que he oído es que dicen que no hay minería responsable, que toda minería es mala. Y yo creo que hay diferencias, es decir, las minas a cielo abierto ciertamente son muy destructivas, ¿no? Es comerse el monte para sacar unos gramos de oro, pero la minería, sobre todo la subterránea, es mucho más respetuosa del medio ambiente externo, de la naturaleza, de la fauna, de la flora, ¿no? La mina a cielo abierto ciertamente destroza todo. Creo que estamos en vísperas de un momento nuevo de la historia ecuatoriana con la minería. Y yo solamente quisiera hacer una brevísima referencia a la historia, que es una de mis especializaciones. La riqueza del subsuelo andino ya se demostró en la época aborigen, ¿no? Nosotros sabemos que hace miles de años ya se explotaba oro, plata e incluso platino. Y la fusión del oro y del platino es complicadísima porque tienen diferencias de temperatura muy grande entre el grado al que se fusiona el oro y el grado al que se fusiona el platino. Y hasta ahora la ciencia no acaba de entender cómo nuestros antepasados hicieron joyas de oro y de platino en que están fundidas ambos metales, ¿no? Como se mostraba en el antiguo Museo del Banco Central y en el Museo Nacional de ahora. En la época hispánica bajó mucho la explotación minera porque todo es relativo en el mundo y la riqueza gigantesca de Potosí hizo que Potosí se convirtiera como en un centro de toda América del Sur. Todos trabajaban para que esa mina para que saliera. Por eso es que nuestra exportación era de paños y lo que mandábamos era ropa y árboles y sogas y mulas y todo hacia Potosí en la época de la colonia. En la República tuvimos Portobelo y Zaruma y más bien poco. Y solo en los últimos años es que se ha descubierto, se ha comprobado algo que se venía hablando desde hace décadas. Yo me acuerdo haber oído a personas que se dedicaron precisamente a ver los mapas antiguos de dónde estaban las minas para ver si allí estaban. Pero es la nueva tecnología la que permite establecer estas minas tan grandes y como digo, para no alargarme más, estamos en vísperas de una nueva época de la historia del país. El comentario de Javier que se escucha en la redacción de Expreso. Javier Montenegro, primera vez que tengo el honor de tenerlo acá. El honor es mío, muchísimas gracias. Le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Coincidiendo totalmente con algunos de los puntos mencionados. Creo que es importante destacar, sí, que se ha hecho bien el trabajo y también que se ha hecho un trabajo responsable en cuanto a cobertura mediática. ¿A qué trabajo nos estamos refiriendo? Al trabajo que desarrollaron las autoridades en la
en los desalojos y en Buenos Aires, ¿no? En Ciudad de Plástico. Y sobre todo el trabajo responsable que se ha hecho desde el lado mediático. Afortunadamente no hemos tenido una avalancha en redes sociales atacando. Creo que hay un consenso general de lo que se está haciendo, que es necesario, que es bueno, y que la minería ilegal, a más de causar daño ambiental, no le genera recursos al Estado y perjudica a todos a la larga. Un punto que me pareció interesante y que es por donde quisiera entrar en agrandar el tema de compra pública es lo que mencionaba Gonzalo. Es importante, es comparable con el petróleo. Pero ¿cuál es el problema del petróleo ahora? Petroecuador y las compras irresponsables en compra pública o en contratación pública. Entonces, me parece también que es un buen momento, si estamos arrancando en el tema minero, arrancar de buena manera para no llegar a estos puntos, ¿no? Nosotros hemos hecho una publicación bastante extensa esta semana sobre puntos claves en la contratación de seguridad privada de Petroecuador, en la contratación de seguros de la Refinería del Pacífico y de Petroecuador, que están a cargo de la misma empresa. Y en este punto resulta interesante ver que ayer nosotros publicamos que se estaba negociando un nuevo contrato por $39 millones por seguridad privada. Y este contrato finalmente ha quedado suspendido, pese a que ya estaba adjudicado, no se va a firmar, porque Petroecuador está de acuerdo en que la Contraloría haga una revisión por alguna irregularidad que pueda haber. Esto es importante porque sí, no hubo un mecanismo tan transparente para esta asignación, qué bueno que la Contraloría vaya a revisar, pero qué importante saber entonces en manos de quién queda la seguridad de Petroecuador hoy en día. Si la seguridad privada queda suspendido el concurso que se iba a asignar a la empresa Comsec, entonces ¿en manos de quién queda? Y esa es la parte desafortunada, que es lo que en cambio publicamos el día de hoy, va a quedar en manos de la empresa, del consorcio Oro Negro, que ustedes se acordarán es la empresa que Alex Bravo firmó en marzo de 2016 y que pese a que el contrato terminó en 2018 con esta empresa, no se ha hecho un nuevo concurso público de seguridad privada y Petroecuador le sigue pagando, el Estado le sigue pagando a una empresa que fue observada, que tiene indicios de responsabilidad penal. Y hasta el momento vamos pagándole más allá de $64 millones a esta empresa cuestionada, a esta empresa que generó informes de Contraloría porque no se hicieron estudios previos, porque no se hizo el seguimiento adecuado. Entonces yo sí creo que este es un buen momento para tomar el tema de la contratación pública, de la contratación en sectores estratégicos y revisar qué está pasando, cómo se le entrega a una empresa que fue observada por Contraloría hasta la fecha $64.9 millones y más grave aún, se le va a seguir pagando porque se han caído los concursos alrededor del tema. Entonces, ese es uno de los problemas. Yo creo que Petroecuador está en otra época. ¿Qué debe continuar, Javier? Desafortunadamente tenemos en Petroecuador varios problemas, ¿no? Petroecuador, claro, vimos que fue el saco de donde se sacaron todos los recursos disponibles durante el correísmo. Yo creo que el Petroecuador y el IES fueron quizás las fuentes de mayor financiamiento ilícito y ahora tenemos varios problemas. Lamentablemente se constituyó en la plataforma de la corrupción y de los nuevos ricos ecuatorianos durante décadas. Tal es el caso que 3, 4 de los exgerentes generales ahora están en prisión. Entonces, algo se hizo mal. Y el problema es que ese algo que se hizo mal no se ha logrado extraer del todo. ¿Cómo evitar aquello, Lolo Echeverría? Columnista, bienvenido, muy buenos días, compañero periodista. Buenos días, Gonzalo. Antes de eso quisiera yo señalar dos antecedentes que conocemos desde hace mucho tiempo. Primero, que Ecuador es riquísimo en minerales, porque está dentro de una cordillera que contiene minerales. ¿Por qué sabían los hermanos Pizarro que justamente en esta área, entre Ecuador y seguramente el norte de Perú, existían yacimientos mineros que determinaron incluso la muerte de Atahualpa de la manera como le chantajearon los españoles? Siempre la historia nos ha dado relevantes páginas, pero que después descubrimos y asociamos ideas históricas
que concretan lo que este momento estamos prácticamente comenzando recién a enterarnos como generación nueva de nuestro país. Bueno, tenemos una etapa histórica que podría llamarse de punto ciego respecto de la minería. Eso es. Pero se sabía desde antes por la formación geológica y sobre todo porque la historia nos muestra que los minerales fueron explotados desde hace muchísimo tiempo, de manera que era evidente la existencia de abundantes yacimientos. Y no nos hemos ocupado de eso por distintas razones. Y ahora hay muchas empresas que han hecho ya prospección y que han comprobado la existencia de grandes yacimientos. La segunda cosa fundamental es saber, y que también sabemos desde hace mucho tiempo, que no se puede hacer la explotación minera de manera ilegal. Primero, porque los recursos pertenecen a todos los ecuatorianos, y segundo, porque estos procedimientos a que obliga la minería ilegal son más contaminantes que la minería legal hecha de manera más limpia. Es cierto que no puede existir minería absoluta, totalmente limpia, pero hay que establecer las mayores garantías posibles que ventajosamente con las nuevas tecnologías sí se ha limpiado sustancialmente. Creo que lo que ha pasado en los últimos días nos muestra, primero, que hay una responsabilidad estatal ineludible. El problema social que se ha creado con los desalojados es enorme y el Estado tiene que asumir de alguna manera ese costo. En segundo lugar, tiene que haber una legislación absolutamente clara para evitar abusos o desajustes o costos demasiado altos en la explotación minera. Por ejemplo, el tema que ha mencionado ya, el de la seguridad. No se puede entregar el territorio a empresas extranjeras que después impidan el paso, como ha sucedido en algunos casos en el petróleo, impidan el paso incluso al periodismo para que constate en qué condiciones se está haciendo la explotación. Esto es un derecho de los ecuatorianos, pero por supuesto que tiene que ser coordinado, vigilado por el Estado por diversas razones. Entonces, los cordones de seguridad tienen que ser establecidos por nuestras instituciones policial y militar, creo entender. Por supuesto, porque si se le entrega a las empresas, a las compañías, la posibilidad de establecer sus propias compañías de seguridad, va a requerirse de una supervisión de fuerza. Ahí no entra absolutamente nadie y ellos entonces tienen el territorio como si fuese de su propiedad. Y en ese sentido, el Estado ecuatoriano y los ciudadanos perdemos los derechos a vigilar y determinar. Mire, uno de los funcionarios de la empresa Ecuacorriente me decía alguna vez que la forma que se iba a explotar el cobre era embarcar la tierra en barcos y llevárselos a China. De manera que nosotros ni siquiera íbamos a saber qué minerales encontraban ahí, porque no se iba a hacer aquí el procesamiento, sino en China. Entonces, todo eso tiene que estar establecido en la legislación y la responsabilidad de las autoridades en ese caso es enorme para que nos den la información correcta y que sepamos nosotros en qué condiciones se está explotando los minerales. La contribución de China, contribución entre comillas, caramba, puede ser una carta maligna que nosotros nos las juguemos nuevamente como ocurrió con algunas empresas norteamericanas en el pasado inicio de la era petrolera. Recordaremos cuando éramos jóvenes en nuestra actividad profesional también, Gonzalo Ortiz. Sí, los sueños de la juventud. En esos sueños estaba CEPE, que después se convirtió en Petroecuador, que ese es un sueño que se convirtió en pesadilla, lo que nos acaba de decir Javier. O sea, ese ideal de tener una empresa estatal
que cuide los recursos del subsuelo en el petróleo se ha convertido en los últimos años en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones, que en todos los contratos que hace hay algo dañado, algo malo, hay robos, como esto que nos está contando de la seguridad privada. Entonces, en cierto sentido, por eso es que se ha optado por no tener una gran empresa minera ecuatoriana que tenga todos los recursos a su cargo, ¿no es cierto? Sino que hay que hacer concesiones. Y ahí, al hacer concesiones a las empresas privadas, podemos cometer errores. Y ya sabemos de Pero China. si hacemos con los chinos, estamos fritos. Y justo llegaba a eso. China tiene una avidez por los recursos naturales del mundo entero. Y lamentablemente ya tenemos comprobaciones, por ejemplo, en África, de lo depredadores que son de la naturaleza para obtener recursos. Y sabemos, ya tenemos por la última década que les dieron tantos contratos, sabemos que tienen muy poco cuidado de los recursos, tanto naturales como de los recursos humanos. Lo mal que les trataban a los empleados, por ejemplo, en Sinohidro fue hasta escandaloso, ¿no? Respecto de la comida, respecto de en dónde se alojaban, cómo les trataban a esos trabajadores. Entonces, ya se ha hecho esta concesión y obviamente sería de una inseguridad jurídica muy grande el deshacerla a este momento, pero lo que tiene que hacer el Estado, como bien reclama Lolo, es vigilar constantemente cómo se hace esa explotación, de qué manera se preserva el medio ambiente, las fuentes de agua y demás, porque se requiere mucha agua para la minería, y cómo se va a utilizar eso y de qué manera sobre todo van a tratar a los trabajadores ecuatorianos que se empleen allí, a las comunidades circundantes, que eso es otra cosa que vemos en el petróleo, ¿no? Que la contaminación de los ríos, de las aguas, ha destruido la vida de muchas comunidades, ¿no? De los quichuas, de los guaraníes que están cercanos al petróleo. Así que todo eso hay que tener, ya tenemos aprendida la lección desde nuestra añorada juventud hasta ahora. Ya hemos aprendido la lección en el Ecuador y ahora le toca al Estado ser muy vigilante de todos estos procesos. Las fases contractuales, la deuda que mantenemos con la nación china, pueden ser señales agravantes de un adueñamiento o de un trueque medio infectado de conflictividad posterior o ulterior a este encuentro con una riqueza impresionantemente grande, que no cabe en nuestras mentes, ni siquiera en la de ustedes que son comunicadores más jóvenes. No cabe en la mente de ninguna redacción de cualquier impreso de nuestro país que pueda sumarse, digamos, por lo menos a señalar el nivel de riqueza que tenemos en las entrañas de esas tierras. Tierras zimbabureñas, para mi orgullo, sano orgullo. Mi querido Javier, ¿qué podemos comentar a esta hora del partido antes de que nos ocurra lo que nos ocurrió con el petróleo? Ese es el punto que debemos nosotros reflejar como mala experiencia. Creo que es importante que el Estado tenga un rol diferente al que ha tenido. China podrá ser todo lo cuestionado, todo lo negativo que pudo haber sido financieramente para nosotros con los créditos con altas tasas de interés, ni siquiera comparables con las que está ahora otorgando el Fondo Monetario, pero también es importante el rol que juegue el Estado. El rol que tenga de ponerse firme ante ciertos puntos, ante ciertas negociaciones y hasta dónde seguir y hasta dónde no. Con un ejemplo, en la refinería del Pacífico, un negocio que vista a lo largo era entre Venezuela y Ecuador, una empresa de economía mixta que debía funcionar, pero donde Venezuela no ha hecho nada, no ha aportado un centavo. Nosotros sí contribuimos con $1.500 millones, ustedes saben, para aplanar la tierra y para gastos administrativos. ¿Qué pasa ahora con la refinería del Pacífico, donde el Estado no jugó un rol protagónico, no se paró firme, digámoslo de alguna manera? Va 21 meses sin seguro sus bienes. ¿Qué significa esto? Porque uno dice, en la refinería no hay nada, es un terreno. Pero no es cierto, en realidad hay 27 personas que están trabajando en esta empresa en liquidación,
hay vehículos y hay incluso el acueducto La Esperanza, que está dando agua a ciertas regiones de Manabí. Va 21 meses sin seguro. Donde hay una catástrofe natural, no hay nadie que responda por eso. Sí. ¿Y por qué no hay seguro? Porque el Estado no ha jugado el rol preponderante de imponerse, de sacar adelante un concurso. Y ahora, recién en abril, Petroecuador lanzó el concurso, Petroecuador como el accionista mayoritario, un concurso por un seguro de $660,000. ¿Cómo se está negociando? De manera directa, sin controles. El problema de la contratación pública por emergencia o de manera directa es que no tiene una supervisión. El correísmo retiró el control previo de la legalidad que hacía Procuraduría, que hacía Contraloría, y ahora es un concurso que se hace entre dos personas, entre dos empresas, Petroecuador y la aseguradora, y se sabrá cuando ya esté firmado. Entonces creo que en el tema de minería o en el tema de China específicamente, deberá jugarse un rol muy importante que haga el Estado como defensor de los derechos y de los recursos de todos los ecuatorianos. Convendría pensar en una separata entre el sector energético con una podredumbre de décadas y el área minera, el nuevo eslabón histórico de riqueza nacional, con otro tipo de organicidad y con otro tipo de responsabilidad institucional, que se separe del sector energético, que puede traernos consecuencias igualmente nefastas por los actores y por la institucionalidad combinada siempre en ejercicios corruptos de administración de la riqueza nacional. Les pregunto a todos, a ver si aportamos con algunas ideas. Bueno, yo Javier, creo que desde el lado de la Constitución Diario Expreso. Se nos hace un poquito difícil, ¿no? La Constitución es bastante clara en cómo se debe administrar los sectores estratégicos como propiedad del Estado, pero sí creo que es importante, y creo que es importante porque no da resultado. Petroecuador ya con toda su historia está en pie, pero nosotros iniciamos, se acordarán ustedes, la ENAMI, la Empresa Nacional Minera, que ahora tiene 2 o 3 proyectos de exploración y nada más. Es decir, creo que ya se dan señales de que el Estado no es un buen administrador. El Estado debe dedicarse a dibujar la cancha donde el sector privado debe jugar. Creo, es mi posición, al menos en sectores estratégicos especialmente y en algunos otros sectores donde creo que el Estado no ha hecho un buen rol como empresario, porque el Estado no es un empresario. Entonces sí, creo que es momento para que ahora que está viniendo la minería con todo su ruido, con toda su importancia, se tomen decisiones para dibujar o para trabajar diferente, para no terminar en 40 años o en menos teniendo esta misma conversación con este panel, pero hablando de los problemas de la minería. Periodista Gonzalo Ortiz Crespo. Bueno, yo creo que en efecto lo que decía, la empresa nacional minera no debe asumir la explotación, ya sabemos lo que ha pasado con Petroecuador, a la larga no es lo más eficiente, pero si se da al sector privado tenemos que ser muy cuidadosos y muy vigilantes, es decir, tener una capacidad reguladora y de vigilancia muy fuerte, eso es lo que le toca al Estado. ¿A un sector empresarial con nacional o internacional o combinado? Bueno, ya están hechas algunas concesiones, ¿no? Y una de esas es a China, pero otras son a empresas, por ejemplo, canadienses, que entiendo que tienen una mejor tecnología. Una vigorosa experiencia. Y una gran experiencia en el tema, ¿no? Así que, pero de todas maneras el Estado no puede descuidarse. Y lo que decía Lolo hace un momento, el periodismo tampoco puede descuidarse. Ese es nuestro rol. Nuestro rol es ser vigilantes, fiscalizadores. ¿No? En el hermoso santuario de Guápulo, al pie de las gradas que suben al púlpito, está esculpido un perro. No sé si se han dado cuenta. Ahí hay un perrito que era para que le ladre al predicador, porque el predicador se acuerde que una de sus funciones es alertar, que eso es lo que hace un perro cuando ladra. No es tan mala la comparación con el periodismo. Nos toca un poco ser ese perrito al pie del púlpito, que ladra y que señala lo que está mal en la función pública o en el sector privado, por supuesto, porque el sector privado puede darse explotación y misericordia de la naturaleza y de las personas y tenemos que alertar. Pero necesitamos de accionistas. ¿Quiénes deberían ser? Lolo Echeverría. Bueno, fundamentalmente el rol, porque se trata de sectores estratégicos, el rol fundamental le corresponde al Estado.
Lo que la sociedad sí tiene que participar en el debate es, por ejemplo, en qué tipo de contratación se hace. En el petróleo hemos pasado de un lado al otro de los contratos de participación a los contratos de servicios. Y claro, eso depende de la variación de los precios internacionales. Se hace un contrato de servicios y parece conveniente cuando el precio es alto. Baja el precio y entonces resulta que el de participación es más conveniente. Ahí está la decisión de los expertos y la transparencia en los procesos, porque se puede hacer exactamente a la inversa y tener el contrato más inconveniente posible. Ahora, siempre, por bueno que sea el contrato y todo, siempre es absolutamente indispensable la vigilancia de los organismos de control, de la prensa y de los ciudadanos también, porque hay que darle también al ciudadano la responsabilidad que le corresponde, porque para poder hacer una vigilancia responsable tiene que estar informado y entonces exige la verdad, exige la información. Pero aún así siempre vamos a estar amenazados por la corrupción. Y desgraciadamente ahí sí hay que decir, todavía no inventamos el mecanismo para controlar, para evitar la corrupción. El mejor mecanismo que conocemos hasta ahora es la transparencia. Así es. Pero todavía nos queda por inventar algún otro mecanismo para que podamos dominar a la corrupción. Hay transparentes enseñados a robarle al país. Ese es el problema. A título de que son transparentes, han aprendido otras minuciosas tareas de hacer dinero ajeno. Sí, también en esto, en los sistemas de control, también hemos probado diversos sistemas, ¿no? Por ejemplo, este del control previo que se mencionaba, porque es sí, verdad. Ahora, por ejemplo, otro tema, la Corte Constitucional acaba de liberar a la Fiscalía de la necesidad de que haya un dictamen previo de la Contraloría para iniciar un juicio. Eso me parece conveniente porque le da la posibilidad a la Fiscalía de iniciar los juicios sin necesidad de eso, y por otro lado que no sirva eso como protección, como pretexto para no iniciar juicios, aún en casos en que es evidente que existe la corrupción. El señor ministro de Minería y Petróleos, Carlos Pérez, él me parece que ya tenía presunciones muy afincadas en realidades que le comentaban los demás técnicos que hacían ejercicios de prospección en el campo de un sinnúmero de minerales. Y él tenía ya algunas ideas, así como su viceministro, el compatriota o el coprovinciano, el señor Benalcázar, Fernando Benalcázar. Este ingeniero nos decía el otro día lo siguiente. Y nosotros en el gobierno, absolutamente conscientes y tenemos una industria y con una experiencia en una industria que fue el boom económico de este país y que continúa siendo el principal eje económico. Sabemos que ese boom petrolero fue una escuela en la cual en la minería no podemos darnos el lujo de no haber aprendido de ella. La minería, al ser el futuro pilar económico del país, sí demanda buscar de una manera estructurada y dentro de un marco legal que es muy fuerte en el Ecuador, redistribuir adecuadamente esos ingresos para el beneficio del Estado en un 40% en el caso de las regalías. Precisamente porque son recursos no renovables. Correcto. Y en un 60% devolver, el 60% de las regalías, devolver a las zonas y áreas de influencia inmediata de los proyectos. La ley lo establece. Estamos en un proceso de estructurar de tal manera que esto y estos fondos estén disponibles para esas comunidades, pero no de una manera loca, no de una manera de que yo te paso cientos de millones de dólares y tú verás qué pasa. No, de una manera en la cual existan proyectos, existan planes estructurados con el Plan de Desarrollo Nacional y ciertos controles intermedios para que no se dé lo más sencillo, que es la corrupción. Allí está la cosa, Gonzalo. Sí, me parece interesante que
No interesante, sino preocupante más bien. Preocupante. Que el ministerio sea uno solo, ¿no? Realmente es gigantesco el tema del petróleo y el de la minería. Es verdad que el gobierno quiso reducir el número de ministerios que se habían multiplicado demasiado en la época de Correa. Pero realmente al aproximarse esta nueva realidad minera del Ecuador, el Ecuador minero, ya no el Ecuador petrolero, pues creo que vamos a tener que reforzar esas capacidades de supervisión. Eso es lo primero. La otra cosa que es... A Correa debe estar este momento haciéndole agüita a la boca. A Correa, expresidente. Sí, bueno, él tuvo el mayor auge de los precios del petróleo de la historia ecuatoriana, pues. Y entonces él gozó y gastó como loco. Y tuvo pero con la minería... Ahora con la minería de querer volver, ya sabemos que quiere volver. No sé si se han dado cuenta, Gonzalo, compañeros, esta estrategia que están teniendo, ¿no? Ahora para ellos es importante una asamblea constituyente. Los correístas están hablando de que la asamblea constituyente, de que solo por asamblea constituyente se puede reformar la constitución, cuando ellos hicieron trapo de la propia constitución que ellos sacaron adelante, ¿no? La constituyente de Manaví, como ellos quisieron, y luego sacaron una constitución que no era la que había sido aprobada porque le cambiaron de la noche a la mañana. Y ahí se desplomó el mismísimo Alberto Acosta, con otras intencionalidades mucho más éticas. Y Tuárez está hablando de una asamblea constituyente y entonces hay ese interés, creo que es la ruta que ellos están queriendo para poder volver. Aperturar, sí. Y ya empezarán como los hijos de Bucarán a decir, déjenlo volver. A Correa, ¿no? ¿Y el cura crees que podría liderar una acción de esta naturaleza? No sé, pero parece que es ahora es el líder de ese el Correa de, ese grupo, de segunda ¿no? instancia, ¿no? Sí, y una persona con tanta desfachatez, con tanto por ocultar y sin embargo sale a la luz con una prepotencia que realmente está totalmente fuera de foco, la prepotencia que él tiene, ¿no? Así que yo creo que... Él suele manifestar de últimos días esto. Que llame por una asamblea constituyente, Le presento de candidato, le ganamos asamblea constituyente, ratificamos la constitución del 2008, aprobamos leyes que aceleren el proceso revolucionario, anticipamos elecciones, les volvemos a derrotar. Bueno, con la manera de ser de Correa, así cree. Y claro, sí tiene unos seguidores. Un 20% de los ecuatorianos sigue pensando que él fue la solución que volverá a ser. Pero aquí en el Consejo Electoral le construyen y le hacen del 20, le suben al 40. Además, ya sabemos por la propia boca de Diana, que estuvo en estos estudios hace un momento, que ha habido irregularidades y que han habido muertos en los padrones y que tampoco estuvo bien el tema del conteo, ¿no? O sea, esto es demoledor lo que ella ha aceptado, ¿no? Respecto de los últimos procesos. Javier Montenegro de Diario Expreso tiene la palabra. ¿Qué podemos hacer, Javier, para hacer una separata entre lo que tenemos como sector energético y este boom minero que se viene, pero que tiene que ser con otros coautores, con otros administradores de una riqueza nacional de impredecibles circunstancias favorables a nuestra economía y de las nuevas generaciones de ecuatorianos? Creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender de los errores, ¿no? Aprender del pasado. Yo traje algunos ejemplos, creo que otro ejemplo importante es del tema del seguro. El seguro que debe tener Petroecuador. Este seguro, en diciembre se presentó un concurso por 34.4 millones de dólares. Se lo quiso hacer por emergencia de manera directa. ¿Cuál es el problema ahí? Que se declaró desierto el concurso y se le está pagando extensiones a Seguro Sucre. Siendo el problema que Seguro Sucre tiene el capital, la mayoría del capital estatal, es decir, un contrato entre estatales que puede ser regular como no. El problema es la falta de control. ¿Qué hacemos para proteger a la minería y al desarrollo de la industria minera? Necesariamente transparencia
y separar al Estado de todo el control. Porque imagínese usted, Petroecuador es la empresa productora, Petroamazonas es la productora, Petroecuador es la comercializadora y ahora Sucre es la aseguradora. Sí. Si todo queda en el mismo círculo, difícilmente vamos a poder evidenciar corrupción, porque todo va a estar tapado. Necesitamos participación privada, necesitamos concursos transparentes para la asignación de un seguro. Imagínese usted, de $34 millones, es una cantidad considerable, y que ahora este concurso no se haya llevado a cabo y se le esté asignando alargamientos, que se esté firmando contratos complementarios con Seguro Sucre, que no participó en el proceso, que no es que se ganó el concurso, se está alargando un contrato anterior con $8 millones hasta el mes de agosto, hasta el próximo mes, y no hay otro concurso para hacer que sea un proceso transparente, donde haya más actores, privados, públicos, todos los que quieran, pero que oferten un mejor precio, que le ahorre plata al Estado, que le ahorre plata a Petroecuador, y que sobre todas las cosas sea transparente. ¿Qué exigencias deben predominar de parte de los medios de comunicación y de los actores ciudadanos en los que confía el resto de la colectividad para que opere el señor presidente, no dejándose motivar por resortes partidarios en ese entrevero de correístas y morenistas que pueden hacer sucumbir todo proyecto honesto de una explotación adecuada de esta riqueza nacional que Dios bendito nos ha mandado? Yo creo que es importantísimo lo que mencionó Gonzalo, creo que es cierto. Nosotros, la prensa, los medios de comunicación, somos los llamados a estar como el perrito en el púlpito, como dando alertas, y para eso lo único que... No, nos hace falta ladrar, y duro. Exactamente, pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Yo creo que después de los 10 años de Correa hubo un proceso de reinstitucionalización de los medios, estamos volviendo a tomar, y la gente está volviendo a creer también en lo que dice, porque después de 10 años de desacreditación es difícil volver a los puntos donde estábamos, ¿no? Y sobre todo creo que es importante información. Lo único, yo ayer tenía una entrevista con algunas personas por estos temas de Petroecuador, y yo les decía, finalmente lo único que yo les pido es información. Transparencia, que no se oculten datos, que no se oculten contratos, que no se oculten cifras, que no se oculten los procesos, porque incluso pueden ser procesos transparentes, pueden ser legales, puede que el Estado esté ganando, pero si no informan, si no entregan la información, si la información no es pública, pese a que la ley lo establece, ahí tenemos un problema. ¿Qué exigimos, licenciado? Mire, Gonzalo, creo que hay que tener en cuenta que la minería es la nueva esperanza del Ecuador, así como fue el petróleo para construir un desarrollo acelerado del país. ¿Pero quién debe manejar? Ahí está el problema, porque una riqueza como la que ya vemos, anticipamos, desata muchas codicias. Exactamente. No hay que olvidar que en el pasado tuvimos con el petróleo dictaduras militares, porque las codicias no solamente son de políticos, de muchos sectores, los que participan y los que buscan a ver cómo se adueñan de esos recursos. Por eso es importante que la legislación establezca, en primer lugar, lo fundamental que es la propiedad del Estado ecuatoriano de esos recursos. Y cuando digo Estado ecuatoriano, digo los ciudadanos. De manera que los contratos tienen que establecer eso. Primero la participación de los ciudadanos, los dueños de los recursos, y después para pagar lo que implica la exploración, la explotación y lo demás. Pero primero hay que asegurar la garantía que debe tener el dueño de los recursos. En segundo lugar, hay que darle participación a las comunidades para evitar, por ejemplo, los aventureros que quieren impedir que se explote la minería o los recursos, porque si es que se le da participación a las comunidades, ellos van a ver que les conviene que se haga con todas las precauciones y seguridad, pero les conviene que se exploten los minerales, los recursos en general, pero también con planes. Es decir, que no sea simplemente una manera de enriquecer a los líderes y de todos los sectores, sino que sea con planes para que las inversiones sean en el desarrollo. Y finalmente, un punto clave es establecer fondos para el futuro.
porque en el futuro nosotros podemos tener crisis, podemos tener tragedias, incluso la variación de los precios de los recursos en el mercado. Y para todo eso tenemos que tener un respaldo estableciendo fondos. No hay que olvidar eso, porque es lo primero que se hace, simplemente aprovechar los recursos y gastarse a toda prisa, como hizo el correísmo. Respetable tocayo Gonzalo Ortiz Crespo, lo último. El día lunes voy a estar con el expresidente Osvaldo Hurtado. Se cumplen 40 años del advenimiento de los civiles al mandato después de la primera tarea cumplida por los militares, al tenor de descubrimientos iniciales de hidrocarburos en nuestro país, la etapa petrolera. Esos 40 años no hay que repetirles de la misma manera como ellos comenzaron la época petrolera. Los presidentes Roldós y Hurtado, que tras lidiar, inclusive hay una fotografía donde salvamos con el expresidente Galo Plaza en el parque principal de mi ciudad, en Otavalo, salvamos de un golpe de Estado que querían torcer, digamos, la viabilidad que tenía la democracia ecuatoriana de restituirse institucionalmente hablando. Todo eso vamos a rememorar y seguramente lo que diga Hurtado, como malas experiencias, no deben complementarse o agigantarse o atribuirse a una época en donde tenemos que ser sabios, con una sabiduría impresionante para no repetir los errores del pasado. Allí, ¿qué comentario le dejas latente, digamos, Gonzalo, si es ser tan amable? Sí, muchas gracias. En efecto, hace 50 años se supo que había petróleo en Amazonía y en el año 72 los militares dieron el golpe para impedir lo que parecía que era inevitable, que era que Bucaram ganara la presidencia. Me estoy hablando de don Assad Bucaram, ganara la presidencia, bloquearon eso y además, claro, quisieron implantar un modelo que llamaron nacionalista y revolucionario, es decir, una estructura más fuerte del Estado y demás. Y entonces, claro, el retorno a la democracia es un logro que no hemos celebrado suficientemente y me parece muy bien que Osvaldo Hurtado venga y que hable, porque son 40 años del retorno a la democracia, cuando el 10 de agosto del año 79 se posesionaron el presidente Jaime Roldós y su vicepresidente Osvaldo Hurtado. Así que está bien. Y además sé que a finales de julio sale un libro en el que participé, me entrevistó nuestro amigo que vive ahora en los Estados Unidos, Nick Mills, sobre Osvaldo Hurtado, sobre la figura de Osvaldo Hurtado, y entonces va a salir un libro con, no sé, decenas de entrevistas respecto de la figura de Osvaldo Hurtado. Eso va a hacerse en la UDLA el 31 de julio, el lanzamiento de este libro. Así que es bueno reflexionar en los errores que se cometieron, es bueno reflexionar que los militares devolvieron el poder, no tanto de buena gente, sino que ya no se podía más cuando ya había llegado la primera crisis después del auge que trajo el petróleo desde el 72. Pero que tampoco tenemos que cometer esos errores, por ejemplo, de endiosarle al barril del petróleo, ¿no? Que se hizo una procesión litúrgica con el barril del petróleo, así que no podemos tomar el oro y el cobre de Imbabura, de tu tierra, y hacer aquí una procesión con eso, porque no se trata de adorar a los recursos naturales, de adorar al petróleo, pero sí obviamente de utilizarlos para el beneficio del pueblo ecuatoriano de mejor manera que lo que utilizamos del petróleo, ¿no? Los comunicadores de nueva generación, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que es Javier importante. Montenegro, Diario Expreso. Yo creo que es importante que como ciudadanos, quizás sin importar la edad, sí nos preocupemos más por estos temas. Yo creo que muchas veces la atención de quizás los jóvenes se distrae un poco en otros temas sin tomar en cuenta la importancia que tiene el petróleo, los negocios de petróleo, la importancia que comienza a tener la minería, la extracción de minerales. Creo que es importante no descuidarnos de eso. Hay trabajos muy importantes de nuestro diario, de Diario Expreso y de otros medios
sobre las irregularidades que hay alrededor, que se acusa todavía de que en el correísmo se hicieron las cosas mal, y todos estamos de acuerdo, pero no es que ahora se están haciendo perfectamente bien o del todo bien. Hay viejas prácticas que se están manteniendo, lo que les he puesto como ejemplo, estos seguros, y que debemos prestar más atención. Creo que es un llamado, si es que puedo, a la ciudadanía a prestar más atención a cómo se están moviendo los negocios petroleros, cómo están comenzando a moverse los negocios mineros, de tal manera que la ciudadanía también juegue un rol importante en la supervisión. Los medios somos los llamados a ladrar, como decían aquí, pero también estamos alguien que nos escuche, y esos son los ciudadanos. Buscando la verdad. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva Voces de la verdad.